Shalom amigos, un gusto estar con ustedes de nuevo, siempre agradeciéndole al Boreolam porque nos permite seguir aprendiendo de sus enseñanzas en el libro Cruzando el Puente Angosto, del Rebbe Nachman de Breslau. Este día estaremos estudiando la plegaria, pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. La plegaria. La plegaria es el arma principal de Mashiach. Todas las batallas que luchará y todas sus conquistas vendrán a través del poder de la plegaria. Likutei Moharan 121. Agrega Reb Nosson, también para cada judío, como para Mashiach, su arma esencial es la plegaria. La grandeza de la plegaria. Cierta vez Reb Nosson estaba hablando acerca de la grandeza de la plegaria. Dice el Midrash, luego que las plegarias son recibidas en el cielo, un ángel les toma juramento y las envía más arriba, hacia la corona que adorna la cabeza del santo bendito sea. Shemot Rabbah 21a. Fíjense, dijo Reb Nosson, ni siquiera los ángeles pueden elevarse al nivel que alcanzan las plegarias. Abenejá Barcel, página 88. Enseña el Rebbe Nachman, mediante la plegaria el judío puede alcanzar su mayor acercamiento a Dios. Likutei Moharan 284. Mediante sus oraciones, cada judío logra adquirir un absoluto dominio y control y alcanza así aquello que desee. Likutei Moharan 197. La esencia de nuestra fuerza vital proviene de la plegaria. Likutei Moharan 191. La plegaria trae vida a todos los mundos. Likutei Moharan 193. Reb Naftali tuvo un sueño en el cual un alma se le aparecía y le pedía que le enseñase algunas de las lecciones del Rebbe Nachman. Le dijo Reb Naftali, la esencia de nuestra fuerza vital proviene de la plegaria. Al escuchar esto, el alma comenzó a agitarse y a ascender cada vez más alto. Cuando Reb Naftali relató este sueño al Rebbe Nachman, éste le contestó, ¿tú piensas que en los mundos superiores se escuchan mis lecciones tal como ustedes lo hacen en este mundo? Hay 3 clases de plegarias. La plegaria de David, Salmo 86, la plegaria de Moshe, Salmo 90, y la plegaria del hombre pobre, Salmo 102. De las 3, la más poderosa es la plegaria del hombre pobre, Zohar 3, 195a. Las plegarias del hombre pobre son de hecho las más poderosas, pues provienen de un corazón quebrado. El pobre se halla frente a Dios y gime por su destino. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir? Esta plegaria es tan efectiva que rompe todas las barreras y se eleva directamente hacia Dios. ¿Cuánto más será entonces? Escribe Reb Nosson, si la persona llora ante Dios por su pobreza espiritual, por estar hundido en la materialidad y por su deseo de acercarse a Dios, ¿cuánto más poderosa es esa plegaria? De hecho, se elevará directamente ante Hashem. Likutei Tefilot Tefilín 5:43. La fe, la plegaria, los milagros y la tierra santa de Israel
conforman un solo concepto. Likutei Moharan 171. ¿Cómo es esto? Cuando oramos, ello es un signo de nuestra fe. De lo contrario, ¿por qué lo haríamos? La plegaria aumenta nuestra fe y mientras oramos, gradualmente, vamos desarrollando un sentimiento más íntimo por nuestro Creador. Esto, a su vez, puede llevar a los milagros. Cuanto más oremos, más dominaremos los elementos. Y esto se debe a que nuestras plegarias están dirigidas a Hashem y Él tiene dominio sobre toda la creación. Por lo tanto, Hashem puede hacer milagros y los hará para todos aquellos cuyas plegarias estén plenas de un refinado nivel de fe. Además, estos milagros y plegarias se relacionan conceptualmente a la tierra de Israel, pues revelan la santidad y el reino de los cielos. El poder de la plegaria. La plegaria tiene el poder de cambiar la naturaleza. Likutei Moharan 1.216. Esto se aplica tanto a las fuerzas de la naturaleza como a nuestra propia naturaleza humana. Dijo cierta vez Reb Nosson, solo la plegaria puede ayudar a una persona a romper sus pasiones indeseables. Y la razón es muy simple. Normalmente la persona que quiebra sus pasiones se queda con dos deseos, tal como cuando alguien quiebra algo por la mitad y se queda con dos partes. Pero con la plegaria podemos deshacernos por completo de nuestras pasiones indeseables. Siach Sarfei Kodesh 1.511. La plegaria ayuda a anular los decretos celestiales antes e inclusive después que estos han sido emitidos. Cierta vez, cuando el hijo de Reb Shimon estaba muy enfermo, casi al borde de la muerte, este se acercó al Rebe y le pidió que orase por la salud del niño. El Rebe Nachman no le respondió. Entristecido y sin esperanza, Reb Shimon volvió a su casa. Su esposa comprendió muy bien lo que el Rebe había querido indicar con su silencio. Pero en lugar de desesperar, pasó toda la noche sentada junto a la cuna de su pequeño hijo, orando por él. A la mañana siguiente, al ver a Reb Shimon, el Rebe Nachman corrió a su encuentro con gran alegría diciendo: «¡Mira! ¡Cuán grande es el poder de la plegaria! Anoche el decreto estaba sellado. El niño iba a morir. Y ahora no solamente ha sido anulado el decreto, sino que el cielo le ha otorgado inclusive una larga vida». Cuenta la tradición que el hijo de Reb Shimon vivió hasta cerca de los 100 años. Abenejá Barcel, página 39, número 60. Las plegarias diarias. ¿Cuándo orar? El Rebe Nachman insistió en la necesidad de orar lo más temprano posible en la mañana. Dijo: «La plegaria es algo tan grande y quién sabe si uno tendrá la posibilidad de orar más tarde durante el día». Sabiduría del Rebe Nachman, número 31. El Rebe quería que sus seguidores comenzaran muy temprano el día e insistió sobre la necesidad de levantarse para el Tikkun Hatzot. En la mayoría de los casos, aquellos que lo hacían se quedaban despiertos hasta el momento de las plegarias matutinas. De lo contrario, muchos se levantaban lo suficientemente temprano para orar Batikín al rayar el alba.
Comenzar el día bien temprano tiene muchas ventajas. Ante todo, permite disponer de mucho tiempo para las devociones. Se puede orar como es debido, recitar cuidadosamente todas las palabras y concentrarse en su significado. Se puede también tener un momento de quietud y aislamiento en Hitbodedut, estudiar Torah, realizar alguna mitzvah y todo ello antes de salir para la oficina o el lugar de trabajo y comenzar el día. Levantarse tarde impide todo esto, incluso antes de haber apurado sus plegarias y una taza de café. Uno debe correr en plena hora pico, lanzado al fárrago cotidiano sin estar preparado y con los párpados aún entrecerrados. Y hablando de una taza de café, el Rebbe Nachman comentó que nunca tomaba ni siquiera un vaso con agua antes de recitar las plegarias de la mañana. Estaba en desacuerdo con aquellos que bebían un café o algo similar antes de orar. Sabiduría del Rabbi Nachman 277. Aunque existen opiniones en el Shulchan Aruch permitiéndolo. Dios dice, recién después de beber y comer, ¿vienes a alabarme? Berajot 10b. El corazón, al encontrarse necesitado, se siente dominado y humilde. Evitar la comida y la bebida antes de orar genera un mayor deseo de alimentar lo espiritual antes que lo físico. Y por supuesto que esto no representa un problema si uno comienza su día más temprano. Dijo el Rebbe Nachman, aquellos sadiquín que oran luego del momento establecido para las plegarias de la mañana están cometiendo un error. Sadik número 487. Cuando Reb Meir de Teplik le preguntó a Reb Nosson cómo era posible que la gente pudiese afeitarse la barba y los peyot con una navaja, transgrediendo de esta manera 5 prohibiciones de la Torá, Reb Nosson le contestó, ¿y cómo es posible que gente religiosa no recite el Shema de la mañana en el momento correcto? Queda claro según el Shulchan Aruch que la hora correcta para el Shema es antes de un cuarto del día. La plegaria de la mañana puede alargarse hasta pasado un tercio de día. Esto cambia de acuerdo a la ubicación geográfica y uno debería consultarlo con el rabino local. ¿Dónde orar? Es incuestionable la importancia de orar en una sinagoga. Es un lugar de oración construido especialmente para ello. Pero en la medida de lo posible, uno debería elegir una sinagoga donde encuentre más satisfactoria su plegaria. Hay sinagogas en las que la oración no dura menos de X cantidad de minutos y no más de Y cantidad de minutos. Y las hay en donde prevalece la conversación, sobrepasando inclusive a la plegaria. Uno debe de usar la propia discreción al respecto. Reb Nosson escribe, están aquellos que oran con rapidez y aquellos que lo hacen lentamente, y cada uno de acuerdo a sus verdaderos sentimientos. Aún así, uno debe tratar de hacer el esfuerzo y recitar la plegaria con la mayor kavaná, concentración devocional posible. También es de crucial importancia orar junto con un minyan, un quórum.
Enseña el Talmud. Es posible que las plegarias de un individuo sean rechazadas, pero las oraciones de muchos jamás son negadas. Ta'anit 8a. Uno debe orar allí con contento y alegría, llegando incluso a aplaudir con las manos y cantar las palabras. Como dijo el Rebbe Nachman, considero extremadamente valiosa la manera de orar del Baal Shem Tov, con devoción y alegría. Pero no se debe orar molestando a los demás o utilizar manierismos destinados a llamar la atención. Es mejor orar con simpleza y con la mayor kavaná posible. Dijo el Rebbe Nachman, no debes decir que si tu plegaria fuese muy intensa no escucharías ni sentirías nada más. La persona puede ser molestada aunque esté concentrada por completo en su plegaria. Algunos sienten que dado que su oración es diferente a la de los demás, es mejor para ellos orar solos en sus hogares. Pero esto no es así. Es necesario hacer cualquier esfuerzo para orar en una sinagoga. Si hay cosas que lo molestan durante la plegaria, deberá orar y hablar al respecto durante su Hitbodedut. El Rebbe nunca pidió a sus seguidores que cambiasen su versión heredada de la plegaria. Las tradiciones familiares de Nusach, sefardita, ashkenazí o sefarad, hasídica, no tienen que ser cambiadas. No importa con cuál versión se ore. Dijo el Rebbe Nachman, la Hasidut no tiene nada que ver con el Nusach. Uno puede ser un Hasid y orar con la versión Ashkenazí. ¿Cómo orar? Enseña el Rebbe Nachman, la persona debe poner toda la energía en sus plegarias. Este es el significado profundo del versículo. Por ti somos muertos cada día. Teilín 44:23. Entregarse a sí mismo en la plegaria es como si se estuviese santificando el nombre de Dios. Sabiduría del Rebbe Nachman número 12. De manera similar, la persona debe tratar de concentrarse por completo en el momento de la oración. Mientras la persona esté consciente de la presencia de otros a su alrededor, su kavaná no es completa. Es necesario lograr un nivel de plegaria tal que solo se encuentren allí Dios y uno mismo. Likutei Moharan 2:103. Reb Naftali oraba de esta manera. Cierta vez comentó el Rebbe, en los mundos superiores alguien estaba orando con mucha intensidad. Pude ver su rostro y era mi Naftali. Como parte de los decretos puntuales que comenzaron a ponerse en práctica en el año 1827, las autoridades rusas dispusieron la conscripción militar obligatoria de los niños judíos, llevándolos compulsivamente a prestar servicio militar en el ejército del zar durante un período de aproximadamente 25 años. Era muy común que bandas armadas entrasen en las casas judías buscando nuevos conscriptos. Ni aun los exceptuados se libraban de ser llevados. Los soldados corruptos pedían ver los papeles de excepción del niño y de manera inmisericordia destrozaban el documento, llevándose entonces al niño.
Cierta vez durante una leva de este tipo que estaba llevándose a cabo en Umam, una familia con los documentos pertinentes llegó corriendo a la casa de Rev Naftali. Aunque Rev Naftali estaba orando Minjá, el servicio de la tarde, los recién llegados comenzaron a hacer un gran ruido y alboroto para llamar así la atención de la gente. Solo entonces y en presencia de muchos testigos mostraron los documentos de su hijo. Más tarde, cuando Rev Naftali terminó su oración, los miembros de la familia se acercaron a él solicitándole perdón por haber disturbado su plegaria. Sorprendido, Rev Naftali insistió en que no había escuchado nada. Avenejá Barcel, página 75. La concentración es quizás uno de los estados más difíciles de alcanzar durante la plegaria. Se cuenta la historia de Rabí Levi Yitzhak de Berdichov, quien se acercó a cierta persona en la sinagoga, inmediatamente después de las plegarias, saludándola con un caluroso Sholem Aleichem. Asombrado, el hombre le contestó: «Pero si aquí estuve todo el tiempo». Le dijo entonces el Rabí Levi Yitzhak: «Durante las plegarias tu mente vagaba por Varsovia, mientras pensabas en tus negocios, y ahora que tus plegarias han terminado, has retornado a Berdichov». El Rebbe Nachman puso un gran énfasis en la dedicación y concentración sobre cada una de las palabras y cada una de las letras de las oraciones. Conociendo la dificultad de esto conlleva, aportó una cantidad de sugerencias para intentar orar con Kavaná. En los siguientes párrafos presentaremos algunas de ellas. La persona debe de orar con toda su fuerza y voluntad. Si pudiese concentrarse solamente en sus plegarias, las mismas palabras le darían la energía suficiente como para orar con todas sus fuerzas. Sabiduría de Rabbi Nachman número 66. Enseña además el Rebbe Nachman: nunca dejes que la vergüenza te impida orar. Likutei Moharan 2.120. Uno no debería pensar que si cometió un error o un pecado, no está apto para orar. Debería hacer el esfuerzo de fortalecerse durante las plegarias. La esencia de las plegarias implica la comprensión simple y directa de las palabras. Likutei Moharan 1.30 final. En la víspera del último Rosh Hashanah de su vida, 5571-1810, el Rebbe Nachman estaba gravemente enfermo y postrado en su lecho. Israel, su pequeño nieto, estaba a su lado. El Rebbe le pidió al niño que orase a Dios por su salud, y éste, parándose en un rincón, dijo: «Adonai, Adonai, haz que mi abuelo se ponga bien». La gente que lo rodeaba comenzó a sonreír, pero el Rebbe les advirtió: «Esta es la manera de orar, con simpleza. ¿Qué otra manera existe?». Comprender aquello que uno está diciendo hace que la tarea se torne más fácil. El Rebbe Nachman recomendó con vehemencia la práctica del Hitbodedut, la plegaria en un sitio recluido, pues es entonces que uno habla a Dios en su lengua nativa. Y también es posible hacerlo con las plegarias diarias. Nuestros sabios enseñaron que la plegaria puede ser recitada
en el idioma que uno comprenda. Orahaim 101:4. Pero el Lashon Kodesh, la lengua santa, abarca absolutamente todo, siendo muy ventajoso orar en el idioma hebreo original. Es por lo tanto lo más aconsejable tener un sidur, un libro de oraciones hebreo-español, de manera que cuando se comprenda el original, pueda consultarse la traducción y apreciar así el significado de aquello que se está diciendo. En su viaje de regreso desde la Tierra Santa, el barco donde viajaba el Rebbe Nachman comenzó a hacer agua. Todo el mundo corrió a bombear y sacar el agua que se estaba acumulando. El Rebbe, que se encontraba muy debilitado físicamente, no podía participar de esa extenuante tarea. Pero para no desanimar al resto, fingió que se esforzaba en la tarea, enrojeciendo su rostro como si estuviese realmente trabajando duro. Más tarde, al discutir el tema de la plegaria con sus seguidores, dijo el Rebbe: «Ustedes son como yo en ese barco, solo simulan que se esfuerzan en la plegaria». Rabí Nachman, Sabiduría número 121. Lleva un gran esfuerzo orar correctamente, pero tal como enseña el Rebbe, ello puede lograrse. Solo hay que ser cuidadosos. No se engañe pensando que solo mediante movimientos externos está orando de manera correcta. Debemos tratar de concentrarnos en las palabras que estamos diciendo. Sería maravilloso llegar a emocionarnos al punto de llorar y verter lágrimas durante la plegaria. Pero enseñó el Rebbe Nachman: querer llorar mientras se está orando es también un pensamiento externo. Si así lo siente, está muy bien, pero lo más importante es concentrarse en las palabras que se están diciendo. Likutei Moharan 295. Los pensamientos extraños y distractivos que surgen durante la plegaria semejan al enemigo que se debe enfrentar en el campo de batalla. Como un buen soldado, es un deber continuar con la tarea asignada. Aunque la persona no pueda orar toda la plegaria con la debida concentración, habrá al menos herido y mutilado a la oposición, a los pensamientos extraños. Al final, si mantiene su determinación, ganará la batalla. Likutei Moharan 2:122. No insista esperando que sus plegarias sean respondidas. Ore y hágalo con fuerza, pero no insista en que Dios haga lo que usted le pide. Que sus plegarias sean más bien una súplica. De lo contrario, Dios le dará aquello que usted pide. Pero será como robarlo de arriba. Likutei Moharan 1:195. Cierta vez, en que Reb Nosson estaba de visita en Umán, observó cómo un tal Reb Moshe oraba con mucho fervor y devoción. Un tiempo después, al retorno a Umán, Reb Nosson observó que esta vez Reb Moshe no oraba ya con la misma intensidad y esfuerzo. Le dijo entonces Reb Nosson: «Reb Moshe, ¿te has debilitado? Ya no oras como solías hacerlo. Escucha mi consejo y comienza nuevamente. Mírame, mi barba ya está blanca y aún tengo la intención de llegar a ser un buen judío». Abenejá Barcel, página 63. Todos pasamos por etapas de frialdad y de entusiasmo. Lo más importante es no abandonar. ¿Y qué sucede si...? Muy bien, sabemos que es necesario orar con Kavaná, pero también sabemos que ello no es fácil.
¿Qué sucede si tratamos y no sentimos que lo estemos logrando? ¿Qué hacemos entonces? Si encuentra difícil mantener la concentración durante todo el servicio, divida entonces las plegarias en secciones, es decir, comience decidido a concentrarse solo en las primeras páginas. Luego, al llegar al próximo grupo de páginas, oblíguese a concentrarse nuevamente, pero solo en ese nuevo grupo. Likutei Moharan 2:121. La ventaja de avanzar en la plegaria a razón de una sección por vez radica en que la persona puede forzarse en la concentración durante un corto periodo de tiempo, sin llegar a sentirse molesta. Sabiduría del Rebbe Nachman número 75. Recuerde también, no es bueno recurrir a las curas rápidas. No funcionan. Es necesario tratar una y otra vez. Eso es lo que sirve y produce resultados. Alguien le sugirió a Reb Nosson que quizás lo mejor para evitar los pensamientos extraños y distractivos fuese orar con un ritmo más bien rápido. Reb Nosson estaba en desacuerdo con esto, sosteniendo que era mejor una plegaria lenta. Orando rápido, la persona puede llegar a atravesar toda la plegaria con la mente ocupada por un solo pensamiento extraño. Pero al orar lentamente siempre existe la posibilidad de poder concentrarse como corresponde al menos en uno o dos pasajes de la plegaria. Abenejá Barcel, página 61, número 25. En otra ocasión, un hombre se acercó a Reb Nosson quejándose de tener que repetir una y otra vez sus plegarias. El hombre se sentía obligado a hacerlo de esa manera, pues le era extremadamente difícil recitar las palabras con la necesaria intención. Dijo Reb Nosson: ¿es esta la única manera que tienes de servir a Dios? ¿Con esas palabras solamente? Si esas palabras salen quebradas, recurre entonces a otra forma de devoción. Recita los salmos o alguna otra plegaria. Abenejá Barcel, página 90. No es posible concentrarse siempre en la plegaria de la manera en que uno quisiera. Cuando no pueda concentrarse en una plegaria, recurra a otras oraciones. Quizás estas le despierten el entusiasmo hacia Hashem. Escribe el Reb Nosson: derrama tu corazón delante de Hashem. Eika 2:19. Si no puedes orar correctamente, derrama entonces tu corazón, inclusive sin kavaná, tal como el agua que se derrama de manera accidental. Likutei Alajot Minjá 7:44. Al final, tu corazón terminará por abrirse. Hatzot. Todo aquel que sienta el temor de Dios en su corazón debe levantarse a medianoche y lamentar la destrucción del santo templo. Orá Hayim 1:3. Tikkun Hatzot, el lamento de medianoche, es la plegaria que se recita como lamento por la destrucción del templo. Mishnah Berurá 1:9. Ven y escucha las palabras del Talmud, del Midrash y del Shulchan Aruch. Ven a ver las enseñanzas del Zohar, de la Kabbalah y de la casi totalidad de los escritos sagrados. Todos ellos hablan de la importancia de Tikkun Hatzot, de la importancia de arrancarse de la cama en mitad de la noche y de recitar los salmos indicados para ello, de llegar a sentir la amargura de nuestra pérdida como nación y como individuos, recitando algunos cantos fúnebres. Hatzot es quebrar el sueño, que es una 60ª parte de la muerte. Berajot 57b.
Es como un rayo de luz en el momento más oscuro de la noche. De hecho, enseña el Rebbe Nachman, la más grande devoción en el servicio a Dios es levantarse para la plegaria de medianoche. Sabiduría de Rabbi Nachman número 301. En esta sección desarrollaremos el punto de vista de Breslov respecto del gran valor e importancia de levantarse para Hatzot y recitar esas plegarias. En el próximo capítulo hablaremos de un beneficio adicional y más importante aún, cuál es levantarse en mitad de la noche para el Hitbodedut, meditación y plegaria en un lugar recluido. La importancia del Hatzot. Conceptualmente, el Santo Templo corresponde a Da'at, conocimiento. Cuando la mente conocimiento de la persona es pura, ello equivale a la construcción del Santo Templo. Pero si la mente conocimiento del hombre están impuros, ello es un indicio de la destrucción del Santo Templo. Likutei Moharan 267. El pasado ya no existe. La casa de Dios fue destruida hace aproximadamente unos 2000 años. En este momento, Él espera retornar a nosotros y nosotros retornar a Él para reconstruir el Santo Templo. Aunque digamos que no hemos sido nosotros los causantes de su destrucción, el Talmud nos enseña que también nosotros somos responsables, pues si el templo no se construye durante nuestros días, es como si se estuviese destruyendo. Yerushalmi Yomá 1:1. O quizás hemos sido causa de su destrucción durante una reencarnación anterior. Por lo tanto, corresponde que cada uno de nosotros demuestre que al menos no es responsable del atraso en su reconstrucción. Así debemos levantarnos para Hatzot y lamentar la destrucción del templo. Dios ha prometido recompensar a todos aquellos que se lamenten, permitiéndoles ser testigos de la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Likutei Moharan 267. Estar lejos de Dios es como estar dormido. Cuanto más profundo sea el sueño, más difícil será despertar al servicio de Hashem. El sueño es comparado al conocimiento menor, a la existencia inconsciente, mientras que el despertar equivale al estar consciente. Así, levantarse para el Tikkun Hatzot puede compararse a ser conscientes de nuestra propia existencia y de la necesidad de hacer un buen uso de nuestras vidas. Es análogo también a encontrar los puntos buenos dentro de nosotros, entre la oscuridad que los rodea. El gran valor de levantarse para Hatzot radica en que quiebra el sueño y elimina la distancia con Hashem. Likutei Alajot, Hashkamat Haboker 1:12. ¿Cuándo y cómo? El momento indicado para el Tikkun Hatzot es 6 horas después de la caída de la noche, en cualquier época del año. Maguen Abraham, Orah Haim 1:233:1. Por ejemplo, en Norteamérica o en el sur de Latinoamérica, la hora del Hatzot en invierno es alrededor de las 23:30. En el verano, cerca de las 3:30 horas de la madrugada. En países ubicados más al norte, tales como Inglaterra y Europa del Norte, su momento es alrededor de las 22:30 horas. En el invierno y en pleno verano es posible que ni siquiera haya Hatzot. En ese caso, la persona deberá levantarse antes del alba. Sabiduría de Rabbi Nachman 301. Como hemos dicho, el motivo del Tikkun Hatzot son la tristeza y el dolor por la pérdida de nuestro santo templo,
y por todas las dificultades que nos sobrevinieron desde ese entonces. Es costumbre recitar esta plegaria a la manera de los dolientes, de modo que hay algunos que se quitan los zapatos y se sientan en el suelo o que se cubren con tela de arpillera y demás. Al preguntársele al respecto, contestó mi Rosh Yeshiva: es más importante levantarse a recitar las plegarias de Hatzot que ocuparse de las costumbres asociadas con ello. Las plegarias del Tikkun Hatzot son altamente inspiradoras. Escribe Reb Nosson: el Rebbe repitió cierta vez algunos de los versículos del Tikkun Hatzot, haciéndonos notar el poder de las mismas para despertar el corazón del hombre. Exaltó cierta parte de la liturgia indicando el gran poder que tenían para inspirar a la persona en el servicio a Hashem. Sabiduría del Rebbe Nachman número 268. Comenta el Rebbe en otra parte: al recitar el Tikkun Hatzot, la persona siente que puede expresar libremente sus emociones, tal como si estuviese ocupada en el Hitbodedut, la plegaria en el lugar recluido. En general, la persona recita el Hatzot no tanto por la destrucción del Santo Templo, sino por lo que le está sucediendo en ese momento. Si la persona tiene el mérito de recitar el Hatzot, de esta manera verá que sea lo que fuere que le está sucediendo, aparecerá reflejado en las palabras del Tikkun Hatzot. Likutei Moharan 2.101. Enseña el Rebbe Nachman: al recitar el Tikkun Hatzot y otras plegarias similares, es bueno referirlas a ti mismo. Esto se aplica especialmente a los salmos. El rey David compuso los salmos para todo Israel, para la nación como un todo y para cada individuo en particular. Los versículos están diseñados de manera que es posible encontrar en ellos todas las luchas contra la mala inclinación, los pensamientos distractivos y lujurias que dominan la vida de la persona. Los enemigos que el rey David quería vencer son las fuerzas del mal, que rodean a la persona e intentan negarle el sendero de la vida. La plegaria es la única arma que puede contrarrestar tales fuerzas. Likutei Moharan 2.101. Oh Hashem, las naciones han penetrado en tu Najalá, o sea, en tu herencia. Ellos han profanado tu Eijal, tu santuario. Han dejado a Jerusalén en ruinas. Teilín 79.1. Este versículo se recita como parte del Tikkun Hatzot a partir de las enseñanzas de la Kabbalah y del Hasidismo. Podemos comprender que Najalá es simbólico del templo. Dedaat Eijal es la boca y Jerusalén es el corazón. De esta manera interpretaba mi Rosh Yeshiva este versículo. La mente judía, el templo, debe contener el Talmud, Babli y Yerushalmi, Midrash, Zohar, Shulchan Aruch, etc. Pero en cambio ocupamos nuestros pensamientos con la sabiduría de las naciones. Una boca judía, el Eijal, debe expresar alabanzas a Hashem, recitar palabras de Torah y plegaria y hablar con las palabras de amor y entusiasmo para nuestras familias y amigos. Pero en cambio ocupamos nuestras lenguas con la maledicencia y la burla. Un corazón judío, Jerusalén, la ciudad santa, debe estar lleno de amor y temor a Hashem. En cambio lo hemos dejado corromper. Este es un ejemplo de cómo podemos traducir y aplicar
Hatzot a nuestra vida y situación personal. Por otro lado, todos experimentamos situaciones difíciles en nuestras vidas, y en esto no hay excepciones, debido a que la plegaria de Hatzot es una impresión tan profunda de sufrimiento y angustia. Ella es el vehículo perfecto para canalizar nuestros propios y atormentados sentimientos. Al fallecer, el Rebbe Nachman, Reb Nosson encontró imposible expresar la agonía que esta pérdida le producía. Solo encontraba consuelo recitando las plegarias de Hatzot. Rabbi Eliyahu Haim Rosen. Además de levantarse para recitar las plegarias de Hatzot, es importante también dormir lo suficiente. No todos pueden dormir lo suficiente antes de la medianoche como para poder levantarse y funcionar correctamente durante todo el día. Y sobre esto existen varias opciones. Se puede quebrar el sueño levantándose a medianoche para recitar el Tikkun Hatzot y volver luego a dormir. O es posible permanecer despierto hasta las plegarias de la mañana y luego dormir unas horas más. Si la persona no puede levantarse a medianoche, al menos podrá hacerlo antes del alba. Orah Hayim 1.1, Mishnah Berurah 1.9. Reb Dov de Teirín anhelaba levantarse a medianoche para recitar la plegaria de Hatzot, pero le era imposible despertarse. Cuando nada funcionó, contrató a un hombre para que lo despertara y lo vigilase hasta que terminara de vestirse. Pero debido a que entonces no podía dormir lo necesario, Reb Dov comenzó a sufrir unos terribles dolores de cabeza. Finalmente el Rebbe Nachman le indicó que su Hatzot era a las 3 de la mañana, dándole así unas horas más de sueño continuo. Duerme y come, solo cuida tu tiempo, le dijo el Rebbe. Luego de esto, los Hasidim, que permanecían despiertos durante las horas de la noche, sabían con exactitud cuándo eran las 3 de la mañana, pues en ese momento llegaba Reb Dov a la sinagoga. Kohavei Or, página 25, número 21. Decía mi Rosh Yeshiva, si una persona no puede levantarse cada noche para Hatzot, que lo intente al menos una vez por semana, y si tampoco puede hacerlo de manera constante, puede intentar levantarse una vez al mes. Esto no le será ya tan fácil. El mejor momento para ello será entonces en la noche de Erev Rosh Hodesh, pues la víspera de la luna nueva está indicada como día de oración. La grandeza de Hatzot. Enseña el Rebbe Nachman, Hatzot tiene el poder de la redención y puede suavizar los juicios adversos. Likutei Moharan 1.149. En el momento del Hatzot, una gran bondad y amor descienden del cielo. Likutei Alajot, Hashkamat Haboker 1.14. Así como el éxodo de Egipto comenzó en Hatzot, de la misma manera la redención final tendrá lugar en Hatzot. Esto nos enseña que la redención que esperamos vendrá por el mérito de aquellos que se levantan para Hatzot. Likutei Alajot, Hashkamat Haboker 1.15. Dijo Reb Nosson, cantamos Adir Hu. Poderoso es Él. Al finalizar la Agadá de Pesaj, debido a que ella corresponde a la plegaria de Hatzot, que lamenta la destrucción del templo. Durante Poderoso es Él, pedimos en un tono correspondiente a la festividad, que Hashem reconstruya el santo templo. Agadá de Breslov, página 145. Los Salmos. La grandeza de los Teilín.
Enseña el Rebbe Nachman. Es algo maravilloso recitar los salmos de manera regular. Likutei Moharan 273. Aquel que desea arrepentirse completamente debe recitar los salmos. Likutei Moharan 273. Hay veces en que no nos sentimos con ánimo de arrepentirnos. Por la razón que fuere, no nos sentimos motivados a retornar a Hashem. Y también hay momentos en los que intentamos arrepentirnos, pero no logramos encontrar la puerta adecuada. Existen 12 puertas en el cielo, correspondientes a cada una de las 12 tribus de Israel, y cada judío debe dirigir su plegaria hacia la puerta de su tribu, dado que las demás no le serán conducentes. A veces, comenzamos a arrepentirnos y logramos dar con la puerta adecuada, pero descubrimos entonces al llegar que ésta permanece cerrada. Recitar los salmos tiene el poder de entusiasmar incluso al menos motivado. Puede también dirigir nuestra plegaria hacia la puerta correcta e incluso abrirla. Likutei Moharan 273. Hay muchas manifestaciones de protesta en Jerusalén, por cantidad de motivos. Mi Rosh Yeshiva solo concurría a aquellas demostraciones en las que se recitaban salmos. Decía él, el poder del recitado de los salmos es muy grande, y más aún cuando se los recita entre numerosa cantidad de gente. Reb Yitzhak Sofer, un residente de Breslov, solía recitar 2 veces el libro de Salmos completo durante la noche de Yom Kippur. El libro está compuesto por 150 salmos. 2 veces esa cantidad suma 300, equivalente a la palabra hebrea que designa el perdón. Kapar. Es por lo tanto una costumbre recitar 2 veces el libro completo en la noche de Yom Kippur. Cierta vez, al pasar Reb Nosson por la sinagoga del pueblo, temprano en la mañana de Yom Kippur, escuchó a Reb Yitzhak recitar los salmos con fuego, con gran anhelo y entusiasmo. Luego que sus seguidores le informaron que esta era la segunda vez que Reb Yitzhak completaba el libro entero y con el mismo fervor y entusiasmo dijo Reb Nosson, este es uno de los nuestros. Poco tiempo después, Reb Yitzhak se convirtió en un Hasid de Breslov. Sijot Besipurim, página 144, número 57. Los 10 Salmos. Enseña el Rebbe Nachman. Los 10 Salmos Teilim, los 10 tipos de canciones, tienen el poder de anular la clipa, la impureza, del otro lado. La impurificación más destructiva es la simiente malgastada, causada por la clipa conocida como Lilith. Los salmos tienen el poder de derrotar esa impureza y rectificarla, como lo indica el hecho de que Teilim tiene el mismo valor numérico que Lilith, más 5 correspondiente a las 5 letras del nombre. Likutei Moharan 1.205. El remedio general. Para cada pecado existe una determinada rectificación. Para reparar el daño espiritual causado por determinado pecado, es necesario aplicar el remedio apropiado para esa transgresión. La tarea de rectificar individualmente cada una de las transgresiones es algo que supera nuestras posibilidades. Pero, tal como enseñó el Rebbe Nachman, existe una rectificación general. El remedio general tiene el poder de rectificar
todos los pecados. Likutei Moharan 1.29.4. Este remedio general está compuesto por las 10 clases de canciones. Cualesquiera 10 salmos del libro de los Salmos incluye 10 clases de canciones. Pero los 10 salmos prescriptos de manera específica para la rectificación de la emisión de semen en vano son los que se conocen como el remedio general. Estos son 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y 150. Recitando estos 10 salmos es posible rectificar todo el daño espiritual causado por la emisión de semen en vano y todos los otros pecados, llegando entonces al arrepentimiento. De ser posible, uno debería sumergirse antes en una mikveh. Rabbi Nachman, Sabiduría número 141. En la mayoría de las sinagogas de Breslov se recitan estos 10 salmos inmediatamente después de la plegaria de Musaf de la mañana de Shabbat. Rabbi Zvi Aryeh Rosenfeld estableció en su minyan la costumbre de recitar el remedio general todos los días, luego de las plegarias diarias. Dijo el Rebbe Nachman: la revelación de estos 10 salmos como el remedio general es una maravillosa y tremenda rectificación. Es absolutamente original. Desde el tiempo de la creación, muchos tzadikín estuvieron buscando el remedio para este pecado. Dios ha sido bueno conmigo y me permitió alcanzar esta comprensión y revelar este remedio al mundo. Salgan y difundan a todos los hombres la enseñanza de los 10 salmos. Aunque parece muy simple recitar 10 salmos, aún así será algo muy difícil de cumplir. Sabiduría de Rabbi Nachman 141. ¿Dónde? El libro de los Salmos puede ser recitado allí donde estemos, en la sinagoga, en casa, en la oficina, en un hotel, viajando, etc. Y así ha sido durante miles de años. Las palabras del rey David nos han acompañado en las buenas y en las malas. Es posible encontrar el libro de los Salmos impreso en los más variados formatos y tamaños, desde los pequeños que caben en la bolsa del talit hasta los de gran tamaño para el pupitre de lectura. Tradicionalmente, el libro de los Salmos se ha recitado en todos los lugares santos, incluyendo el muro occidental, la tumba de los patriarcas en Hebrón, la tumba de Rachel y la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, para nombrar unos pocos. Es una antigua costumbre orar en las tumbas de los tzadikín, de manera que en su mérito nuestras plegarias puedan ser respondidas. Cierta vez, el Rebbe Nachman dijo respecto de la tumba del Baal Shem Tov: las tumbas de los verdaderos tzadikín poseen la misma santidad que la tierra de Israel. Es por lo tanto una gran cosa visitar sus tumbas y orar y recitar salmos allí. Likutei Moharan 2.109. Y dijo el Rebbe Nachman, referente a su propia tumba: a cualquiera que venga a mi tumba, recite los 10 salmos, el remedio general, y entregue algo para caridad en mi nombre, yo prometo que intercederé en su favor. No importa cuán terribles hayan sido sus pecados, yo haré todo lo que esté en mi poder para sacar a esa persona del Gehinom.
Sabiduría del Rabí Nachman número 141. El Rebbe Nachman está enterrado en la ciudad de Ucrania de Umán, ubicada a mitad de camino entre Kiev y Odessa. Esta es la promesa más increíble y única jamás dada por un tzadik. Considere el poder de esta promesa. Su poder estriba en que por virtud de viajar a la tumba del Rebbe Nachman, recitar los 10 salmos y dar caridad, la persona gana los servicios del abogado más poderoso y elocuente, uno que defenderá su caso ante el Tribunal Celeste en el día del juicio. Escribe Reb Nosson: el remedio general es una poderosa rectificación. Podamos nosotros, en mérito a esta rectificación, merecer ver la venida de Mashiach, el retorno de los exiliados y la reconstrucción de Jerusalén. Amén. Likutei Moharan 292. Plegarias especiales. Además del Tikkun Hatzot, de los Salmos y del remedio general, el Rebbe Nachman enfatizó la importancia de otras plegarias especiales y muy beneficiosas. Estas incluyen el servicio de Yom Kippur Katán, recitado como parte de Minjá en la víspera de Rosh Hodesh, debido a que es el último día del mes. La víspera de la luna nueva es particularmente propicia para ayudar a cualquiera que quiera arrepentirse de las transgresiones cometidas en el curso de todo el mes. También está la Tefilat Zaká, una plegaria escrita por Rabí Abraham Danzig de Vilna, autor del libro Hayei Adam, y que se recita en la víspera de Yom Kippur, justo antes del Kol Nidre. También los sabios compusieron sus propias plegarias especiales que recitaban a diario, Berajot 16b y siguientes. Muchas veces oramos, pero no lo sentimos. Estamos distantes de la plegaria y quizás no nos hemos encontrado reflejados en sus oraciones. Debido a esto, muchos de nuestros grandes eruditos vieron la necesidad de originar plegarias especiales para diferentes situaciones. Estas pueden encontrarse en Sha'arei Sion, Takfu Tefilot y otras obras similares. El Rebbe Nachman valoriza mucho estas plegarias opcionales y solía recitarlas. Sabiduría de Reb Nachman, página 11. Enseña el Rebbe Nachman, es muy bueno también componer plegarias a partir de lo estudiado, luego de escuchar o estudiar palabras de Torá. Elabora una plegaria al respecto. Pídele a Dios que te ayude a ser digno de cumplir aquello que hayas estudiado. La persona inteligente sabrá cómo componer estas oraciones. Aunque el Hitbodedut es en sí mismo algo muy grande, este aspecto del Hitbodedut, transformar la Torah en plegaria, es extremadamente grande. Produce arriba un enorme deleite. Likutei Moharan 2.25. Esta enseñanza incentivó a Reb Nosson a componer su propio libro de plegarias, el Likutei Tefilot. Esta obra contiene más de 200 magníficas plegarias que abarcan todos los temas y circunstancias de la vida, basándose en los conceptos y consejos que se hallan en las lecciones del Rebbe Nachman. Reb Nosson los transformó en plegarias de gran anhelo y santidad. El Tikkunei Tefilot, una obra en 2 volúmenes, está basado casi en su totalidad en el Likutei Moharan, con algunas de las plegarias centradas en aquellas conversaciones del Rebbe, que se encuentran en su libro Sabiduría del Rabí Nachman,
Rabbi Nachman Goldstein de Teirín, un discípulo de Reb Nosson y autor de muchos libros importantes dentro de la literatura de Breslau, continuó en la senda de Reb Nosson y compuso los Tefilot Betahanunin, basado en el Likutei Moharan. Rabbi Nachman, sabiduría y Sadik, el hijo de Reb Naftali, Reb Efraín, compuso sus propias plegarias con el título de Tefilot Haboker. También otros Hasidim de Breslau han compuesto con el mismo espíritu súplicas y oraciones basadas en las enseñanzas del Rebbe. Como hemos dicho, la idea es tomar el tema de Torá que hayamos estudiado y traducirlo en una plegaria, pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplir con lo aprendido. Por ejemplo, al estudiar sobre los sacrificios. Aunque hoy no podemos traer ofrendas al Santo Templo, podemos igualmente pedir a Hashem que nuestros estudios sean considerados como si hubiésemos llevado esos sacrificios al templo. Menajot 110a. Y más aún podemos decir, Hashem, tal como he estudiado estas leyes, permíteme cumplirlas en el santo templo, rápidamente y en nuestros días. Amén. De manera similar, al estudiar las leyes concernientes a los tefilín, Tzitzit, Shabbat, Pesach, Lulav, Shofar, Matzah, etc., las misbot que sí tienen aplicación hoy en día. Debemos de hecho pedirle a Hashem que nos ayude a cumplir con esa misbah de la mejor manera posible y de acuerdo a nuestras posibilidades con alegría y felicidad. Al estudiar las leyes relativas a los daños, podemos orar pidiendo no vernos nunca envueltos en una situación similar, ni como causantes ni como víctimas, tal como en la plegaria del viajero, en la que pedimos no sufrir ningún daño en el camino. También existen maneras de formular plegarias para aquellas leyes que pueden parecer impracticables, como en el caso del hombre casado y feliz en su matrimonio, al estudiar las leyes del divorcio. Hashem, ayúdame para que no tenga que divorciarme nunca, y sobre todo que nunca me divorcie de ti. Por el contrario, permíteme acercarme siempre a ti. Si realmente lo deseamos, podemos siempre encontrar la manera de orar por algo cercano a nosotros. Likutei Tefilot. Dijo Reb Nosson, ahora que ha sido publicado, la gente deberá rendir cuentas por cada día en el que no haya recitado las plegarias de Likutei Tefilot. Kohabei Or, página 77. La gente suele preguntar si estas plegarias fueron compuestas con Ruach HaKodesh, inspiración divina. De hecho, provienen desde más arriba que el Ruach HaKodesh, pues emanan de la 50ª puerta de la santidad. Kohabei Or, página 77. Hay mucha gente que ha merecido entrar en el Gan Edén recitando el Likutei Tefilot. Dijo Reb Nosson respecto del Likutei Tefilot, vendrá un día en que surgirá una nación que orará con estas plegarias. Kohabei Or, página 77. Amigos, hasta aquí la lectura de este día, no sin antes darle las gracias al Boreolán por cada plegaria que pone en nuestros labios. Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que siempre estén protegidos por la divina presencia. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.